Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos algunos casos de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿dónde se sitúa el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo escaleno situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado, y una superficie aproximada de 1.000.000 de km2. Pero ¿cómo comenzó el mito del Triángulo de las Bermudas? ¿Cómo nació la idea de que esta zona del mar estaba maldita? Porque algunos creen que allí operan fuerzas sobrenaturales que se escapan a la comprensión del ser humano. El puntapié inicial tuvo lugar el 5 de diciembre de 1945, 3 meses después de que se declare la paz y finalice la Segunda Guerra Mundial. Si bien el conflicto bélico había terminado, las cuadrillas aéreas de Estados Unidos, ubicadas en Fort Lauderdale, en la Florida, seguían realizando prácticas militares. Aquel día a las 14:10, una patrulla compuesta de 5 Grumman TBF Avenger, liderada por Charles Taylor, partió con la misión de dejar caer sus bombas sobre un arrecife que servía como campo de prácticas. Si bien eran aviones duros y resistentes, capaces de hundir casi cualquier barco y submarino enemigo, la tecnología de navegación que tenían era de los años 40, y aún utilizaban el método de navegación a estima, que utilizaba una tecnología básica con la cual los pilotos podían estimar la posición actual de la aeronave. Taylor era un piloto experimentado de 28 años que había combatido durante la Guerra del Pacífico. En total, 14 hombres partieron junto a él para soltar la carga explosiva y regresar a la base. Una misión sencilla, sobre todo en un momento no bélico. Solo un trabajo de rutina. Los 5 Avengers partieron y a las 15 Taylor notificó que habían soltado las bombas sobre el arrecife. Si bien durante la mayor parte de la misión las aeronaves estarían fuera del alcance de la cobertura del radar de Fort Lauderdale, se podían mantener conversaciones momentáneas. A las 15:40 los operarios de la base escucharon una conversación inquietante. «No sé dónde estamos, creo que nos perdimos luego del último giro», dijo Edward Powers, piloto a bordo de un Avenger. «Estoy intentando localizar Fort Lauderdale. Estoy sobrevolando tierra, estoy seguro de que estamos sobre los Cayos, pero no sé cuánto nos hemos desviado hacia el sur. No soy capaz de llegar a Fort Lauderdale», respondía Taylor. Taylor hacía referencia a los Cayos de la Florida, una cadena de pequeñas islas que se extienden por 200 kilómetros al sur de la península. Era evidente que no se había seguido el plan de vuelo. Era imposible que tan solo en 40 minutos desde que soltaron las bombas estuvieran sobrevolando esa zona. Lo más probable era que la cuadrilla hubiera decidido tomar un atajo en el transcurso de la misión para regresar antes al fuerte, pero erraron en los cálculos en pleno vuelo. Según la lectura que obtuvo un radar ubicado en tierra, lo que habían sobrevolado era la isla Grand Bahama y no los Cayos. En definitiva, los 5 Avengers se encontraban en el Océano Atlántico y al este de la costa de Florida, cuando el líder del escuadrón creía que estaban al suroeste de la base de Fort Lauderdale. Una nueva conversación radial se registró a las 16:45. Taylor indicó que tomaban el rumbo 30 grados durante 45 minutos para luego volar rumbo al norte en busca de certeza sobre su posición. Lamentablemente, esta decisión los alejaría todavía más de la costa de Florida, adentrándolos de lleno en el Atlántico. Otra conversación fue registrada. 2 pilotos estaban convencidos de que virando al oeste llegarían a su base. Si hubieran seguido su instinto habrían encontrado tierra sin problemas. Sin embargo, siguieron el rango militar y las órdenes de Taylor. A las 17:24, se escuchó otra vez la voz del líder: «Volaremos rumbo 270 grados, hasta que encontremos tierra o nos quedemos sin gasolina». Y minutos más tarde: «Creo que no hemos volado el suficiente tiempo en rumbo este. Lo que debemos de hacer es dar la vuelta y volar con rumbo este otra vez». Ya no había margen de error, el tiempo se acababa y las posibilidades de alcanzar tierra disminuían a cada segundo. Una última comunicación se escuchó a las 18:20.
vamos a juntarnos todo lo más cerca que podamos. Lo más probable es que tengamos que intentar un amerizaje. Cuando el primer avión se quede por debajo de los 10 galones de combustible, nos vamos todos abajo, ordenó Taylor. 1 hora y 10 minutos más tarde, 3 aeronaves despegaron de Fort Lauderdale para intentar localizar a alguno de los 14 tripulantes de los 5 Avengers. Uno de esos aviones, un Martin PBM Mariner, explotó con los 13 tripulantes dentro debido a una falla en el tanque de combustible. El resultado fue trágico, nunca se encontraron los aviones Avengers y una aeronave con 13 vidas se desintegró en el aire mientras realizaba tareas de búsqueda y rescate. Los eventos desafortunados que tuvieron lugar el mismo día y en el mismo lugar, dejando 27 víctimas fatales. La historia terminó de impactar en las retinas de la cultura estadounidense cuando, en 1964, se publicó el artículo El mortal triángulo de las Bermudas, The Deadly Bermuda Triangle, en la revista Argos, firmado por Vincent Gaddis. Con un título espectacular, en ese texto se narraban los eventos del 5 de diciembre de 1945 donde 14 hombres desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, y otros 13 fallecieron cuando intentaban resolver el misterio de su paradero. A pesar de que nunca pudo ser confirmado, en 1991, un buscador de tesoros que buscaba galeones españoles en las profundidades del Atlántico, encontró 5 aviones Avenger hundidos en la zona donde habría tenido lugar el accidente. Nunca se pudo corroborar a ciencia cierta si se trató de los extraviados en 1945, debido a que los números de serie estaban ilegibles. Claro, las posibilidades de que se tratara de otras 5 aeronaves son casi imposibles. El SS Cotopaxi. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi salió de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, en dirección La Habana, Cuba. Aquel barco contaba con 32 tripulantes y una carga total de 2,351 toneladas de carbón, que viajaban a la ciudad cubana para cerrar un acuerdo comercial. Pero solo 2 días después de partir, se le perdió la pista, precisamente en la zona del Triángulo de las Bermudas. Ahora, casi un siglo después, un equipo de expertos ha encontrado el barco. El SS Cotopaxi desapareció sin dejar una sola pista, salvo una pequeña señal de socorro. Esto sucedió el 1 de diciembre de 1925, cuando algo sucedió que provocó que el carguero mandase un mensaje inalámbrico solicitando ayuda. Solo unos minutos después, el más absoluto silencio y la completa desaparición del barco, ni un solo resto de la nave, ni de la carga y, mucho menos, de los 32 tripulantes que iban a bordo. ¿Qué le había pasado al SS Cotopaxi? ¿Por qué se había esfumado? En realidad, en la fecha en que desapareció el barco, no se hablaba del Triángulo de las Bermudas. El concepto nació en 1953, fecha en que los primeros investigadores de esa área geográfica con forma de triángulo equilátero ficticio, situado en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, empezaron a unir extraños casos. Durante varias décadas, extrañas desapariciones de barcos y aviones llevaron al nacimiento de este mito. Desde entonces, fue considerada una zona peligrosa, en la que se calcula que en el siglo XX se produjo la desaparición de unos 50 barcos, además de unos 20 aviones, todos ellos de manera inexplicable, no solo por las escasas señales que dieron antes de evaporarse, sino porque en muchos casos no se ha vuelto a saber nada de los aparatos ni de los tripulantes que iban en ellos, aunque tiene más de leyenda que de realidad. Y, precisamente en ese marco, se encontraba el SS Cotopaxi. Ha sido ahora cuando los investigadores han conseguido iluminar un caso que, hasta la fecha, estaba sin resolver. El biólogo marino Michael Barnett y el historiador británico Guy Walters trabajaron mano a mano para intentar saber qué había sido del SS Cotopaxi. Después de trabajar concienzudamente con la información que conocían del barco en el momento previo a su desaparición, los expertos pronto descubrieron que podían haber hallado la solución. Tras acudir a los archivos de Lloyd's of London, la aseguradora del barco, hallaron la posición exacta desde la que el barco mandó su última señal de socorro aquel 1 de diciembre de 1925.
Cuando acudieron a la zona, a unos 65 kilómetros de la ciudad de San Agustín, en Florida, hallaron los restos de un barco en el fondo del mar. Tras analizarlo en profundidad, descubrieron que se trataba del SS Cotopaxi, aquel barco desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Curiosamente, el lugar del hundimiento era conocido localmente como Bear Wreck y en ningún momento había sido relacionado con el SS Cotopaxi, que hizo que el barco mandase una señal de socorro. ¿Qué ocurrió con la tripulación? Vuelo 914. El avión que despegó en Nueva York y aterrizó 37 años después en Venezuela. La historia del vuelo 914 de Pan American continúa siendo un misterio. El avión desapareció de los radares en 1955 y surgió la teoría de que había aterrizado en el aeropuerto de Caracas, 37 años después de su último rastro. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Qué pasó con el vuelo 914 de Pan American? El 2 de julio de 1955, el vuelo 914 de Pan American partió del aeropuerto John F. Kennedy rumbo a Ciudad de Miami con un total de 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. Con un despegue normal y sin inconvenientes, se calculaba que al menos 4 Douglas llegaría a su destino en 3 horas. Sin embargo, este desapareció del radar minutos después de su salida. Aunque la teoría de las autoridades apuntaban a que el vuelo 914 se había estrellado en alguna parte del Océano Atlántico, la historia daría un giro inesperado cuando el 9 de septiembre de 1992 Juan de la Corte, el controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Caracas, divisó el avión en el radar de la torre. Según las declaraciones del trabajador, el piloto habría establecido contacto con la torre de control para aterrizar en el aeropuerto. Tras arribar en el pista de aterrizaje, Juan de la Corte le comentó al capitán que se encontraban en 1992 y que el vuelo había estado desaparecido por 37 años. Este hecho alteró al piloto que, antes de que las autoridades puedan evacuar a los pasajeros, decidió despegar el avión desapareciendo minutos después del radar. Nuevamente, no se volvieron a encontrar rastros de aquella nave y nadie nunca pudo, ni puede, explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas, porque el vuelo 914 de Pan American se consideró como una leyenda urbana. Cada cierto tiempo, las teorías sobre lo que pasó con este vuelo resurgen para abrir un debate entre quienes dan por verídica la historia, frente a los que la catalogan como una leyenda urbana. Cuando inició la pandemia por la COVID-19, el tema volvió a reaparecer, principalmente en las redes sociales Twitter y Facebook, que se vieron copadas con el evento del vuelo 914 en donde expilotos, especialistas, teóricos y charlatanes de oficio hablaban sobre ello. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. Hasta el próximo video. Adiós.